dentro de su estructura gramatical la idea de sistemas o corrientes dedicadas al estudio de la gnosis. Este gnosticismo implica una serie coherente, clara, precisa, de elementos fundamentales verificables mediante la experiencia mística directa. La maldición, desde un punto de vista científico y filosófico. El Adán y Eva del Génesis hebraico. El pecado original y la salida del paraíso. El misterio de Lucifer Náhuatl. La muerte del mí mismo. Los poderes creadores. La esencia del Salvator Salvandus. Los misterios sexuales. El Cristo íntimo. La serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. El descenso a los infiernos. El regreso al Edén. El don de Mefistófeles. Solo las doctrinas gnósticas que impliquen los fundamentos ontológicos, teológicos y antropológicos arriba citados, forman parte del gnosticismo auténtico. Prenóstico es aquel que en forma concreta, evidente y específica, presenta algún carácter en cierta manera detectable en los sistemas gnósticos, pero integrado ese aspecto en una concepción in toto ajena al gnosticismo revolucionario. Pensamiento que ciertamente no es y sin embargo es gnóstico. Protonóstico es todo sistema gnóstico en estado incipiente y germinal, movimientos dirigidos por una actitud muy similar a la que caracteriza a las corrientes gnósticas definidas. El adjetivo gnóstico puede y hasta debe ser aplicado inteligentemente tanto a concepciones que en una u otra forma se relacionen con la gnosis como con el gnosticismo. El término gnostizante, incuestionablemente se encuentra muy cerca a prenóstico por su significación, ya que el vocablo, en realidad, stricto sensu, se relaciona con aspectos intrínsecos que poseen cierta similitud con el gnosticismo universal, pero integrados en una corriente no definida como gnosis. Establecidas estas aclaraciones semánticas, pasemos ahora a definir con entera claridad meridiana al gnosticismo. No está de más en este tratado aclarar en forma enfática que el gnosticismo es un proceso religioso muy íntimo, natural y profundo. Esoterismo auténtico de fondo, desenvolviéndose de instante en instante con vivencias místicas muy particulares, con doctrina y ritos propios. Doctrina extraordinaria que fundamentalmente adopta la forma mítica y, a veces, mitológica. Liturgia mágica inefable con viva ilustración para la conciencia superlativa del ser. Incuestionablemente, el conocimiento gnóstico escapa siempre a los normales análisis del racionalismo subjetivo. El correlato de este conocimiento es la intimidad infinita de la persona, el ser. La razón de ser del ser es el mismo ser. Solo el ser puede conocerse a sí mismo. El ser, por lo tanto, se autoconoce en la gnosis. El ser, revaluándose y conociéndose a sí mismo, es la autognosis. Indubitablemente, esta última, en sí misma, es la gnosis. El autoconocimiento de ser es un movimiento suprarracional que depende de él, que nada tiene que ver con el intelectualismo. El abismo que existe entre el ser y el yo es infranqueable y, por esto, el pneuma, el espíritu, se reconoce y este reconocerse es un acto autónomo para el que la razón subjetiva del mamífero intelectual resulta ineficaz, insuficiente, terriblemente pobre. Autoconocimiento, autognosis, implica la aniquilación del yo como trabajo previo, urgente, impostergable. El yo, el ego, está compuesto por sumas y restas de elementos subjetivos, inhumanos, bestiales, que incuestionablemente tienen un principio y un fin. La esencia, la conciencia, embutida, embotellada, enfrascada entre los diversos elementos que constituyen el mí mismo, el ego, desafortunadamente se procesa dolorosamente en virtud de su propio condicionamiento. Disolviendo al yo, la esencia, la conciencia, despierta, se ilumina, se libera, entonces deviene como consecuencia o corolario el autoconocimiento, la autognosis. Indubitablemente, la revelación legítima tiene sus basamentos irrefutables, irrebatibles, en la autognosis. La revelación gnóstica es siempre inmediata, directa, intuitiva. Excluye radicalmente a las operaciones intelectuales de tipo subjetivo y nada tiene que ver con la experiencia y ensamble de datos fundamentalmente sensoriales. La inteligencia, o nous, en su sentido gnoseológico, si bien es cierto que puede servir de basamento a la intelección iluminada, se niega rotundamente a caer en el vano intelectualismo.
Resultan palmarias y evidentes las características ontológicas, neumáticas y espirituales de nous, inteligencia. En nombre de la verdad declaro solemnemente que el ser es la única real existencia, ante cuya transparencia inefable y terriblemente divina eso que llamamos yo, ego, mí mismo, sí mismo, es meramente tinieblas exteriores, llanto y crujir de dientes. La autognosis o reconocimiento autonóstico del ser, dada la vertiente antropológica del neuma, o espíritu, resulta algo decididamente salvador. Conocerse a sí mismo es haber logrado la identificación con su propio ser divinal. Saberse idéntico con su propio neuma, o espíritu, experimentar directamente la identificación entre lo conocido y lo cognoscente, es eso que podemos y debemos definir como autognosis. Ostensiblemente, esta develación extraordinaria nos invita a morir en sí mismos a fin de que el ser se manifieste en nosotros. Por el contrario, alejarse del ser, continuar como ego dentro de la herejía de la separatividad, significa condenarse a la involución sumergida de los mundos infiernos. Esta reflexión evidente nos conduce al tema de la libre elección gnóstica. Incuestionablemente, el gnóstico serio es un elegido a posteriori. La gnóstica experiencia permite al sincero devoto saberse y autorrealizarse íntegramente. Entiéndase por autorrealización el armonioso desarrollo de todas las infinitas posibilidades humanas. No se trata de datos intelectuales caprichosamente repartidos ni de mera palabrería insustancial de charla ambigua. Todo lo que en estos párrafos estamos diciendo tradúzcase como experiencia auténtica, vívida, real. No existe en las corrientes gnósticas el dogma de la predeterminación ortodoxa que nos embotellaría lamentablemente en una estrecha concepción de la deidad antropomórfica. Dios en griego es Theos, en latín Deus, y en sánscrito Div, o Deva, palabra esta que se traduce como ángel o ángeles. Aún entre los más conservadores pueblos semíticos, el más antiguo dios de luz, el, o Iru, aparece en los primeros capítulos del Génesis en su forma plural sintética de los Elohim. Dios no es ningún individuo humano o divino en particular, Dios es dioses. Él es el ejército de la voz, la gran palabra, el verbo del Evangelio de San Juan, el logos creador, unidad múltiple perfecta. Autoconocerse y realizarse en el horizonte de las infinitas posibilidades, implica el ingreso o reingreso a la hueste creadora de los Elohim. Y esta es la seguridad del gnóstico, el ser se le ha descubierto íntegramente y sus esplendores maravillosos destruyen radicalmente toda ilusión. La abertura del neuma o espíritu divino del hombre encierra el total contenido soteriológico. Si se posee la gnosis de los grandes misterios arcaicos es porque al dinamismo revelador del ser algunos hombres muy santos lograron aproximarse debido a su lealtad doctrinaria. Sin una previa información sobre antropología gnóstica sería algo más que imposible el estudio riguroso de las diversas piezas antropológicas de las culturas azteca, tolteca, maya, egipcia, etc. En cuestiones de antropología profana dispénsenme la similitud, si se quiere conocer resultados, déjese en plena libertad a un mono, simio, mico o chango, dentro de un laboratorio y obsérvese el resultado. Los códices mexicanos, papiros egipcios, ladrillos asirios, rollos del Mar Muerto, extraños pergaminos, así como ciertos templos antiquísimos, sagrados monolitos, viejos jeroglíficos, pirámides, sepulcros milenarios, etc., ofrecen en su profundidad simbólica un sentido gnóstico que definitivamente escapa a la interpretación literal y que nunca ha tenido un valor explicativo de índole exclusivamente intelectual. El racionalismo especulativo, en vez de enriquecer al lenguaje gnóstico, lo empobrece lamentablemente ya que los relatos gnósticos, escritos o alegorizados en cualquier forma artística, se orientan siempre hacia el ser. Y es en este interesantísimo lenguaje semifilosófico y semimitológico de la gnosis en el que se presentan una serie de invariantes extraordinarias, símbolos con fondo esotérico trascendental que en silencio dicen mucho. Bien saben los divinos y los humanos que el silencio es la elocuencia de la sabiduría. Los caracteres que especifican claramente al mito gnóstico y que mutuamente se complementan entre sí son los siguientes. 1. Divinidad suprema. 2. Emanación y caída pleromática. 3. Demiurgo arquitecto. 4. Neuma en el mundo. 5. Dualismo.
6. Salvador. 7. Retorno. La divinidad suprema gnóstica es caracterizable como agnostos theos, el espacio abstracto absoluto. El Dios ignorado o desconocido. La realidad una de la cual emanan los Elohim en la aurora de cualquier creación universal. Recuérdese que para Nibbana, es el Summum Bonum, lo absoluto, y por lo tanto, lo mismo que para Nirvana. Más tarde, todo cuanto al parecer existe en este universo vendrá a tener real existencia en el estado de Paranibbana. Incuestionablemente, las facultades de cognición humana jamás podrían pasar más allá del imperio cósmico del logos macho-hembra, del demiurgo creador, el ejército de la voz, el verbo. Jehová, el padre-madre secreto de cada uno de nos, es el auténtico Jehová. Jod, como letra hebrea, es el membrum virile, el principio masculino. Eva, lo mismo que Eve, la diosa griega de la juventud y la novia olímpica de Heracles, es el Yoni, el cáliz divino, el eterno femenino. El divino rabí de Galilea, en vez de rendir culto al Jehová antropomórfico de la judería, adoró a su divino macho-hembra, Jehová, el padre-madre interior. El bendito, crucificado en el monte de las calaveras, clamó con gran voz diciendo: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ramio, Isis, su divina madre Kundalini, le acompañó en el Vía Crucis. Todas las naciones tienen a su primer dios o dioses como andróginos. No podía ser de otro modo puesto que consideraban a sus lejanos progenitores primitivos, a sus antecesores de doble sexo, como seres divinos y dioses santos, lo mismo que hacen hoy los chinos. En efecto, la concepción artificiosa de un Jehová antropomórfico, exclusivista, independiente de su misma obra, sentado allá arriba en su trono de tiranía y despotismo, lanzando rayos y truenos contra este triste hormiguero humano, es el resultado de la ignorancia, mera idolatría intelectual. Esta concepción errónea de la verdad, desafortunadamente se ha apoderado tanto del filósofo occidental como del religioso afiliado a cualquier secta desprovista completamente de los elementos gnósticos. Lo que los gnósticos de todos los tiempos han rechazado no es al Dios desconocido, uno y siempre presente en la naturaleza, o en la naturaleza in abscondito, sino al Dios del dogma ortodoxo, a la espantosa deidad vengativa de la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. El espacio abstracto absoluto, el Dios incognoscible, no es ni un vacío sin límites, ni una plenitud condicionada, sino ambas cosas a la vez. El gnóstico esoterista acepta la revelación como procedente de seres divinos, las vidas manifestadas, pero jamás de la vida una no manifestable. La deidad incognoscible es el espacio abstracto absoluto, la raíz sin raíz de todo cuanto fue, eso ha de ser. Esta causa infinita y eterna hállase, por descontado, desprovista de toda clase de atributos. Es luz negativa, existencia negativa, está fuera del alcance de todo pensamiento o especulación. El mito gnóstico de Valentín, que en forma específica nos muestra a los 30 aeones pleromáticos surgiendo misteriosos de entre el espacio abstracto absoluto por emanaciones sucesivas y ordenadas en parejas perfectas, puede y debe servir como arquetipo modelo de un mito monista que en forma más o menos manifiesta se encuentra presente en todo sistema gnóstico definido. Este punto trascendental de la próbole se orienta clásicamente hacia la división ternaria de lo divinal. El agnostos theos, el absoluto, el demiurgo, el propadre, etc. El mundo divinal, el ámbito glorioso del pleroma, surgió directamente de la luz negativa, de la existencia negativa. Finalmente, el nous, espíritu o pneuma, contiene en sí mismo infinitas posibilidades susceptibles de desarrollo durante la manifestación. Entre los límites extraordinarios del ser y del no ser de la filosofía se ha producido la multiplicidad o caída. El mito gnóstico de la caída de Sofía, la divina sabiduría, alegoriza solemnemente a este terrible trastorno en el seno del pleroma. El deseo, la fornicación, el querer resaltar como ego, origina el descalabro y el desorden, produce una obra adulterada que incuestionablemente queda fuera del ámbito divinal aunque en ella quede atrapada la esencia, el buddhata, el material psíquico de la humana criatura. El impulso hacia la unidad de la vida libre en su movimiento puede desviarse hacia el yo, y en la separación, fraguar todo un mundo de amarguras.
La caída del hombre degenerado es el fundamento de la teología de todas las naciones antiguas. Según Filorao, el